En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 9:31 de la mañana, momento de abrir nuestro consultorio de bolsa. Ya saben, pueden contactar con nosotros a través de las distintas vías. YouTube, por supuesto, nuestro teléfono 915331851 y también ese número para sus notas de voz, para sus WhatsApp, 609224716. Antes de ir con Echeverry, decisión que esperábamos, lo advertía Rubén Gil hace un momento, el Banco de Suiza ha mantenido los tipos de interés en el 0%, tal y como se esperaba. Ese dólar frente al franco suizo que se continúa estable, timidísimas subidas, 0,79,53 en el intercambio de las unidades, y la previsión del Banco Nacional de Suiza, que prevé un crecimiento de entre el 1 y el 1,5% para este año y una inflación del 0,2% para este año y de 0,5% para 2026. Clave, viendo cómo además confirma que ese crecimiento económico mundial se ha desacelerado ligeramente en el primer semestre. Tiempo para el consultorio. Javier Echeverry, analista de mercados. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado de recibirte este tiempo de consultorio aquí en Capital Intereconomía. Y hoy quería preguntarte precisamente, llegamos de una semana intensa, con palabras incluidas de Powell, donde de repente advertía de sobrevaloración de acciones, donde de repente había dudas sobre el precio de la tecnología. Y quería preguntarte ahora mismo cómo estás viendo el contexto del mercado, mirando esos índices, mirando a estos índices europeos en esta apertura y la visión general. Pues muy complaciente. Ya sabemos que llevamos una temporada donde todo nos parece maravilloso, donde no para nada de subir, donde todo son albricias y alegrías. Y mientras que eso no cambie, es decir, sigue habiendo liquidez, ya sabemos que Donald Trump sigue presionando a Powell para que continúe esa bajada de precios de los tipos de interés. Ya sabemos que llama Donald Trump a Jerome Powell Mr. Too Late, Mr. Demasiado Tarde, y esto lo único que hace es añadir un poco esa leña a un fuego de liquidez que enseguida sigue quemando y sigue moviendo los mercados. Al final, mientras que las perspectivas sigan siendo buenas, de momento sigue creciendo. Tenemos dos catalizadores importantes. Uno, por supuesto, como siempre os digo, es el crudo, que hay que mirar muy de cerca para ver qué comportamiento tiene. Y si nos vamos a ver un poco ese momento de largo plazo en el crudo, donde podemos ver el comportamiento, la demanda esperada, es decir, lo que se consume de crudo esperando que aumente o no aumente el número de transportes, el número de viajes logísticos que se hacen, que es lo que en definitiva nos da esa sensación de consumo, esa perspectiva de consumo, sigue siendo estable. De momento tenemos el West Texas en 64,62, sigue en esa franja entre los 60 y 70, que es donde debe estar en principio por las perspectivas actuales. Vemos el Brent también en un comportamiento muy similar, enrangado, que diríamos los analistas técnicos, dentro de ese rango de precios que tiene todo el sentido, dadas las condiciones actuales. Y como siempre os digo, el Murban Crude Oil, no os lo perdáis, nos dice también cómo están las expectativas de consumo dentro de la parte de Asia, a la derecha del mapa. Cuando miramos el mapa, West Texas a la izquierda, Estados Unidos, América Latina, etc. Cuando miramos el Brent estamos mirando el mapa central, y cuando miramos el Murban estamos mirando la parte derecha, esa parte de Asia y Oriente. Bueno, lo que nos importa es entender si realmente hay esos movimientos que nos digan que va a cambiar las expectativas, que van a cambiar esas expectativas de liquidez. Seguimos con la misma fotografía. De momento lo único que cambia es las pequeñas correcciones que vemos a diario, pero que no tienen mayor importancia ni mayor trascendencia, más allá de que las declaraciones de Trump son siempre incendiarias y que tiene una querencia al escándalo maravillosa que a él le encanta y que le hace sentir en el top of the world, que dirían los americanos. Mirando ya las consultas, vamos con una nota de voz, Javier. Buenos días, mi nombre es Carlos. Para el señor analista, ¿qué opinión sobre 3 mineras de plata
merece y cuál le gusta más. Los tickets son de la primera PAAS, esta es Pan American. La segunda CDE, los tickets, ¿vale? La matrícula. Cáceres, Dinamarca, España. Y la tercera AG, Aragón, Gerona. Lo que pido es cuál le gusta más de las tres y la que me diga posible recorrido, resistencia y soportes. Gracias y un saludo. Gracias, Carlos. Pues Javier, entre esas 3 mineras de plata, ¿cuál sería tu elección y niveles? Bueno, en principio, en Panamérica lo que vemos es mucha volatilidad. Hay un comportamiento muy movido. Vamos a irnos a velas de un día para poderlo ver un poquito mejor, ese crecimiento tan fuerte que tiene desde febrero del 24. Y es que normalmente las mineras trasladan el movimiento del metal con unos 6 meses a un año de delay, de retardo. ¿Por qué? Pues básicamente porque los contratos que firman suelen ser o semestrales o anuales. Esos contratos de suministro que firman de la extracción de su negocio principal, que en este caso es el metal de plata, lo hacen igualmente en el oro. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay ese retraso. ¿Qué podemos observar en este comportamiento? Fijaos, pues que realmente hasta, podemos decir, aproximadamente abril del 25 tenía un crecimiento bastante moderado. A partir de ahí nos encontramos en junio de este año una subida muy potente, pero es que la plata y el oro han subido muchísimo, hasta el 45% hemos subido en el oro en lo que llevamos de año, y esto es una auténtica salvajada. No pasaba hace muchísimo tiempo que tuviéramos una subida tan fuerte en el oro dentro de un mismo año. Y por supuesto, la plata como como metal de inversión también hace algo bastante similar. ¿Diferencias entre la plata y el oro? Básicamente que la plata tiene una serie de aplicaciones industriales que el oro no tiene. Es verdad que sí que vemos ese polvo de oro que se utiliza en algunas tecnologías electrónicas y demás, pero realmente tiene muchos más usos la plata y por tanto tiene un comportamiento un tanto diferente, que yo a menudo digo que tiene un sesgo de precursor, debe entender un poco qué es lo que va a hacer el oro. Si nos fijamos en esta compañía, vemos un crecimiento muy fuerte, próximo a máximos, nos encontramos máximos muy cerquita, están los máximos en 40,11 y estamos en 38,48. Siempre lo digo, en máximos no se entra. Si vamos a ver la otra compañía, nos pasa pues 3/4 de lo mismo, ahora sí, con un comportamiento un poco más lineal. Aquí no estaríamos en máximos, porque los máximos estarían mucho más atrás y nos encontraríamos, fijaos, pues máximos, vamos a irnos a velas semanales para poder tomar un poco de distancia, nos encontraríamos en 360. ¿Cuál es la diferencia? Pues que lógicamente en este activo, en esta minera, hemos visto una depreciación auténticamente salvaje. Desde sus máximos ha llegado a caer, pues vamos a ser exactos, en un 99,46%. Y eso nunca es porque sí. Entonces, ¿qué podemos leer? Pues que hay una volatilidad muy, muy fuerte en esta compañía, que está rompiendo una zona de resistencia muy importante, que estaría en torno a los 10,93, y que esa zona del 10,93 lo ha roto el 20 de agosto. Esto quiere decir que la subida es muy próxima desde el 20 de agosto. Recordamos que estamos a 25 de septiembre, ha pasado un mes y 5 días desde este movimiento. Lo normal es que este título tenga una corrección para soportarse de nuevo en la zona, pues aproximadamente de los 12,15. Si vuelve a visitar esa zona de los 12,15, podría ser probablemente la opción más interesante, porque está alejada de esos máximos históricos y porque tenemos que tener en cuenta que lo que estamos viendo en esta minera es volatilidad, que en definitiva es lo que necesitamos todos los traders para poder hacer dinero en el mercado. Ahora, eso sí, tenemos que saber si la volatilidad que observamos en un título va acorde con nuestra tolerancia al riesgo. Más consultas esta vez vía YouTube. Javier dice: Virginia, buenos días. ¿Cómo ves Airbus, soportes y resistencias? Pues vamos a ver Airbus, a ver cómo la vemos.
Muy alta, muy alta, 198,34 es su máximo histórico y nos la encontramos en 192,52. ¿Qué se hacen máximos? Pues siempre, acabas de decir. Esperamos. Y no me canso de repetirlo porque me sigo encontrando un montón de clientes, de amigos que me dicen, Javier, es que he entrado en el mejor momento. No, no has entrado en el mejor momento, has entrado en máximos. Y esto significa que no sabes qué es lo que va a suceder desde ahí. ¿Que puede seguir creciendo? Por supuesto que sí. Pero como los traders no podemos ver el futuro, lo que tenemos que hacer es trabajar con estadística. Y la estadística, cuando está en máximos, nos dice que la ventaja matemática o que la probabilidad más alta es que el precio se mueva hacia abajo. Y por tanto, como al alza no tenemos datos estadísticos, no podemos prever si la rentabilidad-riesgo, esa relación que siempre decimos de 1 a 2, 1 a 3, se va a dar o no. Por tanto, como no tenemos datos, esperamos y buscamos una zona adecuada. Airbus, soportes y resistencias, pues vamos a buscar la zona aproximadamente de los 173. Esa zona más o menos nos va a dar un pequeño soporte donde podemos buscar una oportunidad, pero lo que no podemos hacer es entrar en máximos simplemente porque está en máximos. Otra cosa es que hagamos intradía, que vayamos a gráficos muy cortitos de 15 minutos o de 5 minutos y que a partir de ahí lo que hagamos es el trading más rabioso y más dinámico. Fenomenal. A partir de ahí hablaríamos de otro tipo de estrategias. Pero si hablamos de un comprar y mantener, de una operación a medio o largo plazo, desde luego ahora mismo, en máximos, nos toca esperar, como siempre. Más cosas, Javier, vamos con una nota de voz. Hola, buenos días, Radio Intereconomía, y gracias por el programa. Quería preguntar al analista de hoy, soy Carlos de Valencia, por una acción por Taiwan Semiconductor, TSMC, en el Nasdaq. Estoy dentro desde $165 y quería ver si me la podría analizar y darme un stop de protección de beneficios. Muchas gracias, un saludo. Pues el gigante de Taiwán, ¿cómo ves a TSMC? Pues $165, muy buena entrada, indudablemente. Fijaos que lo vamos a marcar en este punto concreto y lo vais a ver muy bien. Aquellos que estéis viendo el consultorio desde YouTube vais a ver justamente esa zona de confluencia de precios, en concreto en 168,19. Bueno, esa confluencia de precios lo que nos da es justamente lo que hablábamos en el ticker anterior. Nos da una zona en la que poder buscar una entrada. Para hacer un poco el cálculo de dónde se está moviendo, pues ahora mismo está en un 66% de beneficio y ha llegado al 69%. Tenemos que entender dos cosas. La primera, cuando operamos, tenemos que operar con una estrategia clara. Dentro de esa estrategia clara, ¿se ha cumplido el movimiento que estaba esperando el oyente, el trader por el que nos pregunta por este título? Pues si se ha cumplido, lo que tenemos que hacer es salir y buscar otra operación. En principio, ahora mismo lo que tenemos es un crecimiento muy fuerte porque TSMC está moviéndose muchísimo y está teniendo un auge muy importante. ¿Cuál va a ser el recorte? Pues no lo sabemos porque no podemos ver el futuro, pero confluencia de precios está en 2,58,50, lo cual supone, pues lógicamente, una caída aproximada de un 8,15%. Ese 8,15% nos daría un suelo en el que apoyarnos para buscar nuevas oportunidades o directamente para salir. Teniendo en cuenta el desempeño que ha tenido el trader que nos pregunta por este título, pues creo que está más que cumplido, sea cual sea su estrategia dentro del título. Vamos ahora con un mensaje que nos ha llegado vía WhatsApp, Javier, y dice: buenos días, agradecería que valorase cómo ve las siguientes empresas para entrar y me diese un precio de entrada, techos y soportes. Rigetti Computing, ASML Holdings y Johnson & Johnson. 3. Rigetti Computing, ASML Holdings y Johnson & Johnson. De esas 3, entrada, techos, soportes. ¿Por dónde empezamos? ASML Holding y la tercera, perdona, era Johnson & Johnson. Ok. Vamos primero con las otras dos. Ahí ya está, las 3. Vale, Rigetti, de nuevo, máximos. Zona muy, muy, muy fuerte. Ya sabemos, no me repito más, que lo he dicho 40 veces. En máximos esperamos. Hay poco más que decir. Una subida muy, muy, muy fuerte
desde el 12 de septiembre, desde el 9 de septiembre, perdón. Esto claramente tiene que ser por noticias, tiene que ser por fundamentales, tiene que ser por una situación coyuntural que estamos viendo. Yo no conozco el título, por tanto, no sé qué es lo que se ha firmado, qué es lo que se ha acordado, cuáles son las perspectivas a nivel fundamental y, por tanto, no puedo saber si es consistente en el tiempo o no. Lo que sí sé a nivel técnico es que ahora mismo está en máximos y que la subida es trepidante. Normalmente una subida trepidante suele tener una corrección muy similar. Así es que nada aconsejable en este momento por la parte técnica. Si hablamos de SML Holding, hablamos de otro cantar, desde luego, subida también muy trepidante, pero desde luego en un título que ya conocemos muy bien, con gran volatilidad, con un comportamiento lateral alcista y que vemos que últimamente había tenido una corrección muy fuerte, que desde sus máximos de 1110 se nos ha caído pues prácticamente un 48%. ¿Qué ha pasado? Pues que desde ese 48% que se había caído ha llegado a subir un 69%, que ahora mismo se queda en un 63%. Subida más que importante, como digo, en un título con mucha volatilidad y que ahora mismo lo único que podemos hacer es ver desde la barrera. Zonas interesantes para este título, 827,42. Esa zona es muy importante. Si la volviera a visitar sería muy interesante ver el comportamiento por ahí. Y en Johnson & Johnson vamos a cambiar el tipo de velas que las tengo puestas por volumen. Vamos a ver esa ruptura importante del canal lateral bajista que teníamos, que se efectúa justamente en el 16 de julio de este año y que rompe un poco esa tendencia un poco aciaga que llevaba el título, que estaba costando levantar. Se nos va a zonas parecidas a máximos, es decir, resistencia en los 181,19 que no consigue sobrepasar y que recorta. Zonas interesantes ahora, pues busquemos zonas aproximadamente de esos 174,11 a muy corto plazo. Si lo que queremos es buscar una zona a medio y largo plazo, vamos a buscar un soporte mucho más bajo en el 166,78. Quiero colar yo ahora una pregunta, Javier, mirando a la cabeza y a los pies del mercado continuo de esta mañana. Es verdad que tiene grandes razones fundamentales ambos, pero quería preguntarte. Por una parte tenemos, por el lado de las caídas, Grenergy, que es la que cae un 5,5%, en una jornada en la que además, eso sí, viene de cotizar esos resultados que ha presentado en línea con lo esperado y en el que ha aumentado los ingresos un 128%, pero en el otro lado de la moneda quiero hablar de lo que es Duro Felguera. Evidentemente su precio de la acción lo justifica, 0,286 es lo que cuesta. A esta hora sube un 26,27%, ha llegado a subir más de un 30% en una jornada en la que se ha publicado información acerca de que la compañía estaría ultimando un acuerdo para evitar el concurso de acreedores a los que debe más de 300 millones de euros. De los dos, no sé si te merece algún análisis por parte de Duro Felguera a estas alturas y Grenergy sobre todo. Sí, claro que sí, porque al final en estas penny stocks o las acciones que valen céntimos nos parece que nos cuestan muy poco al bolsillo. Siempre lo digo, que parece que como, bueno, son céntimos, pues tampoco pasa nada, pero claro, las variaciones son tremendas. Estamos hablando justamente de 5 céntimos y hablamos de una subida del 33% en este momento. Está en concurso de acreedores. Esto, si no nos levanta ya las alarmas, es que algo no entendemos del todo de este negocio. No es interesante. Entrar en una empresa que tiene este gráfico, ya no solamente el gráfico, que sabemos que está extremadamente golpeada. Es decir, una empresa, vamos a ver los máximos históricos, pero por poneroslo fácil, estaba en 39,75. Ha llegado a cotizar en 0,13, de 39,95 a 0,13. Está en concurso de acreedores. ¿Podemos ganar dinero con esta empresa? Por supuesto. Ahora bien, ¿queremos meternos en la posible iliquidez que encontremos a la hora de salir de ella? ¿Queremos meternos en este jardín donde no sabemos cuál va a ser la volatilidad? Bueno, pues eso depende un poco del perfil de cada trader. Desde luego, para mí no es y no me interesa absolutamente nada. En cuanto a Grenergy, bueno, tenemos una caída de un título que ha subido muy bien, que ha roto muy bien la zona de 40,35 y que lo ha hecho además con solvencia. Desde el 8 de abril del 25 tenemos una subida
que ha llegado nada más y nada menos que a suponer un 83% en este año. Bueno, no todo puede ser subir, al final los títulos suben y bajan en base a las expectativas. Es verdad que una caída de un 4,47 en este momento, en la jornada de hoy, supone un movimiento importante. Ahora bien, hay que saber exactamente qué es lo que ha pasado, dónde está esa zona, dónde está la noticia que ha hecho que baje este título, dónde está el momento por el cual está bajando, y tener en cuenta los niveles de soporte y resistencia técnicos, que nunca son porque se pinten velitas en una pantalla, son porque hay acuerdo o desacuerdo en la configuración del precio, en la oferta y la demanda. Mucha gente se piensa que es que los analistas, cuando vemos un gráfico, lo único que vemos son palitos en una pantalla, y esos palitos en una pantalla lo que nos dicen es si los inversores están de acuerdo en el valor intrínseco de la compañía por cada uno de esos títulos. Y lo que nos hace entender es si hay confianza en la capacidad de esa empresa o de esa compañía de seguir adelante. Cuando lo hacemos en índices, vemos el conjunto de un montón de empresas, y cuando lo hacemos en ETFs, vemos el conjunto de una serie de empresas dentro de un fondo que está cotizado directamente en mercados. Pero siempre vemos oferta y demanda, que es lo más importante. ¿Dónde se cruzan aquí oferta y demanda? En los 61. Así es que, teniendo esto en cuenta, muy pendientes, y si hay alguna noticia en concreto para Grenergy que afecte a la caída de hoy, es lo que tenemos que realizar, si va a ser consistente en el tiempo o no. Como siempre digo, es importante saber si una noticia mueve el mercado, mueve un título de manera puntual o consistente. Cambia muchísimo nuestra perspectiva y nuestra estrategia a la hora de enfrentar una entrada o una salida del título. Vamos con una llamada. David, muy buenos días. Cuéntenos. Hola, buenos días. Mire, yo quisiera preguntar por Amazon y Netflix, que me haga un análisis y que me recomendara también un valor del Nasdaq 100 para entrar. Pues apuntado queda. Vamos a ver qué dice Javier. Muchas gracias, David. Gracias. Mercado. Pues mira, Netflix ha tenido una subida muy importante. La verdad es que tuvo un comportamiento difícil allá cuando se planteó esa nueva política a través de la cual hemos visto cómo ya no podíamos compartir con distintas localizaciones por IP las claves de Netflix, y la verdad que tuvo una caída importantísima, que podemos ver que esto sucedía allá por noviembre del 21, se nos caía fuertemente hasta un 77%. Parecía que la empresa había dejado de tener pujanza, que no había confianza y que por tanto, bueno, pues iba a ser denostada. Muy lejos de eso, hemos visto una recuperación desde mayo del 22, que digamos era la zona, mayo-junio del 22, era la zona un poco más complicada, empieza a resurgir desde ese punto y nos vamos nada más y nada menos que a una subida que supone el 727%. Para que luego digan que en las grandes compañías no hay volatilidad y que tenemos que irnos a los mercados cripto. Tenemos de todo en todas partes y solamente es importante entender el momentum por el cual atraviesa cada compañía. A día de hoy, ¿qué tenemos en Netflix? Pues una consecución, una consolidación de precios de una subida muy importante, donde vemos esta zona de acumulación de las últimas semanas, que claramente nos marca ese crecimiento tan brutal. Si nos vamos a ver gráficos diarios y podemos extender un poquito más este canal lateral, vamos a ver que la zona de soporte se encontraría en los 1150 y la zona de resistencia de ese canal se encontraría en torno a los 1268. Teniendo eso en cuenta, lo que tenemos que hacer es buscar ese apoyo en la zona de soporte y a partir de ahí tomar decisiones. En Amazon concretamente nos encontramos algo similar, con la diferencia de que no tenemos una subida tan trepidante, tenemos un comportamiento mucho más sostenido en el tiempo y vemos ese crecimiento por parte de Amazon que va desde enero del 23 y que hablamos desde los 82,5 hasta los 242,52 de sus máximos históricos. ¿Qué supone esto? Pues nada más y nada menos que un 196%. Claro, ya no son 700 y pico, pero podemos decir que también en muy poquito tiempo tenemos un crecimiento
muy potente. Ahora mismo lo tenemos en zona de confluencia de precios de corto plazo, esos 220,21 que cerró ayer y que vemos que se aproxima además a la media de 200 periodos, esa media simple que nos da un poco a entender cuál es la tendencia del título y que sigue siendo una tendencia tremendamente alcista. Bueno, pues vamos a ver el comportamiento que tiene hoy y mañana para ver cómo cierra la semana, pero bueno, muy buenas perspectivas para Amazon en este caso y pues zonas de confluencia de precios por arriba, pues vamos a esperar esos 238 y por supuesto los 242 que son 242 que son los máximos históricos. Nos vamos volando. Récord del Nasdaq 100, que te digo adiós. Una recomendación te pedían del Nasdaq 100. Recomendación para el Nasdaq 100. Mira, yo no soy muy partidario de hacer recomendaciones de un título concreto. Básicamente porque la CNMV nos prohíbe dar títulos para decir entre usted en este título. Pero pues sí que le puedo decir que ahora mismo hay mucho movimiento dentro del sector de la tecnología y que podemos buscar claramente títulos que tengan más o menos volatilidad en base a nuestro perfil de riesgo. Filtremos por ahí. Javier Echeverri, muchas gracias. Feliz jornada. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias, Eva. Buen día.